Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este super jueves. Siempre antes decía super jueves y por eso me encanta decir, porque los jueves a mí me gustan, son el inicio de un fin de semana. Bueno, para muchos en la capital es el inicio de una fase 2. ¿Estuvo correcto? ¿No estuvo correcto? Bueno, vamos a debatir de estos temas y muchos más porque tenemos harto que compartir nuevamente con nuestros constituyentes independientes, candidatos del Distrito 8 que se compone por las siguientes comunas que las nombro a continuación: Tiltil, Colina, Lampa, Quilicura, Estación Central, Pudahuel, Maipú y Cerrillos. Si eres vecino de una de estas comunas, por favor, ayúdanos a compartir este live. Este es un proceso que no solamente compromete a los candidatos independientes de este distrito, estamos hablando de una constitución que necesita independientes para poder pelear este famoso quórum, ¿no es cierto? Es de los 2/3. Es un desafío tremendo, pero entre todos, como lo hicimos en esta elección popular en su momento para decir que un 80% de las personas que votaron para ver si esto era una convención constituyente o era una asamblea constituyente, dijimos no queremos más partidos, y la única forma de lograrlo es a través de que sean protagonistas candidatos independientes. ¿Ok? Ya nos estamos conectando entonces, estamos listos para presentar a los dos invitados que nos acompañan el día de hoy para que los sigan conociendo. Estoy con Claudia Latorre y estoy con don Cristóbal Fernández, que, ojo, si usted sigue sus redes sociales, él es un hombre muy correcto, ¿verdad? Pero le gusta el reggaetón añejo. Eso dicen las redes sociales. Chiquillos, bienvenidos. ¿Cómo están, Claudita, Cristóbal? Qué rico volver a encontrarme con ustedes. Claudita, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Halcón, ¿cómo estás? Un gusto volver a encontrarnos. Oye, Cristóbal, es que yo no puedo evitar, yo ahora ya lo sigo, entonces cuando te vi bailando, cantando reggaetón, dije, este hombre es una caja de Pandora, tiene sorpresa, y te vi ahí, obviamente con una humorada, pero que eso demuestra un poco el compromiso también que hay con hacer esto también entretenido, ¿eh? Porque la idea es que el conocimiento, el aprendizaje, y por qué no, también la decisión ciudadana de votar o no por ustedes, también tenga algo de entretención, ¿o no, Cristóbal? Hay tiempo para todo, me dijiste. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es importante que las personas no solamente nos conozcan a los candidatos desde un punto de vista programático, los temas constituyentes, sino también lo humano. Somos personas comunes y corrientes como cualquier otra. Y sobre todo uno que es millennial, que se crió, ¿cierto?, en el reggaetón old school. Por supuesto, ahí compartimos un Reels ahí en mi Instagram, cristobal.constituyente. Oye, le vamos a pedir, chiquillo, después al Mario que se pegue una imitación de Marco Antonio Solís también, para darle como hay una onda también entretenida a estos lives constituyentes. Oye, y decirles que esto ha motivado también a que candidatos independientes de otras regiones, de otros distritos, también se hayan comunicado con Proyecto H, y la invitación está. Ya de hecho tenemos cerrado algunos programas de aquí el 15 y 16 de mayo, y eso nos tiene súper contentos porque este ha sido un esfuerzo bien grande por apoyar las candidaturas constituyentes de todo un equipo que está detrás de Proyecto H, que principalmente viene de FIF, y la verdad es que estamos súper contentos. Y comunidad, si ustedes ahí, comunidad de FIF, nos siguen, ayúdennos también, porque este es Proyecto H, un medio que viene a posicionarse, que tiene muchas sorpresas, que va a dar que hablar, y estamos absolutamente convencidos de eso, que vamos a seguir conectando a los distintos medios independientes también de distintas regiones, porque ya estamos con Cero Anestesia, estamos con otros medios que vamos a ir contándoles de a poquito, saliendo también en esta publicación amiga, publicación cruzada. Chiquillos, la noticia del momento para que empecemos a conocer opiniones, vamos a hablar de todo, pero sin duda que es la promulgación, ¿verdad?, del proyecto que venía desde el Congreso sobre el tercer retiro. Aparecen los personajes de siempre, ya hablando de un cuarto retiro, pero sin duda que acá el punto que queda por tratar es si efectivamente las aseguradoras van a presentar este recurso ante el Tribunal Constitucional para que los que tienen renta vitalicia definitivamente no puedan sacar sus fondos o parte de sus fondos, apelando al derecho de propiedad de la aseguradora, ¿verdad? Que esto es un servicio y no responde a la misma estructura que las AFP. Eso es como ya sabido, pero si usted no lo sabe, evidentemente hay una diferencia legal, administrativa entre lo que la función y el sistema de negocio que tiene la aseguradora
y también que tiene la AFP. Y ojo, que muchos se cruzan también a seguras dueñas de AFP. Bueno, da para mucho que hablar. Pero chiquillos, ustedes, ¿qué les parece esta noticia? Hemos hablado del Tribunal Constitucional, le da el portazo al gobierno, pero ¿cómo han visto la reacción de la ciudadanía? Porque ya estamos hablando que en 2 semanas más probablemente ya se esté pagando este tercer retiro. Claudita, usted que está tan metida en el tema y le interesa mucho el tema de las pensiones. Uy, es un tema que está complicado, fíjate, está complicado. Yo me parece bien en estos momentos en que está todo esto como tan revuelto, que se haya aprobado de alguna manera este retiro del tercer 10%. En verdad, en estos momentos, como alguien dijo por ahí, yo hasta aprobaría el tercero, el cuarto y el 100%, porque siento que se está tergiversando un poco la cosa, están queriendo romper los fondos de pensión, están queriendo simplemente anular en el fondo a las AFP. Y después, ¿qué nos queda? Después queda que van, así como ahora habían 3 millones de personas que no tenían o que ya no iban a poder acceder a este tercer retiro, iba a suceder también que muchas de las personas en un cuarto retiro, ponte tú, simplemente no van a ser 3 millones, van a ser muchos más los que ya no van a tener ni un peso, digamos, ¿no? Para poder retirar. Y dentro de esto vamos quebrando los fondos de AFP, vamos quebrando el sistema y después simplemente ¿qué nos va a quedar? Que agarren y se queden o quieran nacionalizar, y ese es el gran problema y ese es el gran susto que yo en lo particular tengo, porque siento que no es bueno para Chile, que quieran nacionalizar los fondos, que nos pasen un papelito a cambio para que usted se jubile, después cuando usted se vaya a jubilar, nos pasa el papelito y le pagamos una pensión. Pero resulta que ya sabemos qué ha sucedido con ese famoso te paso un papelito y yo me quedo con tus fondos, que son poquitos porque ya retiraron tanto. Entonces, está todo muy mal, está todo muy mal parido. Está todo muy mal parido. Pero tú entonces apelarías a un cuarto, un quinto retiro, y eso significaría básicamente lo que estás diciendo. O sea, ¿habría ya un déficit final de los fondos? ¿O tú crees que este es el último retiro, para entenderte bien? Es decir, ojalá este fuera el último de los retiros, ojalá el sistema pudiera seguir manteniéndose, ojalá pudiéramos rescatarlo de alguna manera, porque sigo insistiendo que podemos llevar todo lo que era el sistema de AFP hasta antes de que estos gobiernos de democracia comenzaran a hacer leyes para apropiarse de nuestros fondos. Están llevando a Chile y están llevando a los fondos de pensión a una crisis. Y tenemos que ser en eso sumamente conscientes y sumamente capaces de verlo. Quieren llevar a las AFP a la quiebra, quieren llevar a las AFP a simplemente ya no ser lo que pueden llegar a ser. Las AFP, sigo insistiendo, bien trabajadas, bien tratadas, pueden ser el mejor puntapié y el mejor sistema de ahorro para que las personas se puedan capitalizar para su vejez. Y siento que en estos momentos lo que están tratando de conseguir, aunque parece súper benefactor, en el fondo está ocultando una malversación, está ocultando un querer quebrar el sistema. Es tan simple como esto: si el Estado al prohibirnos salir, al prohibirnos trabajar, al encerrarnos en estas cuarentenas, él hubiera sido el que pagara o el que suspendiera los cobros de créditos, de luz, de agua, de gas, y hubiera pagado por los chilenos, y no tuviéramos que estarlo pagando nosotros la crisis con nuestros ahorros, nada de esto estaría pasando. Pero sin embargo ellos simplemente nos delegaron la responsabilidad de subsistir con nuestros propios fondos de ahorro, y con eso quieren quebrar el sistema. Claro, y de hecho le paso la palabra inmediatamente a Cristóbal ahí, que la está pidiendo, porque en otros capítulos, para que vean que tengo memoria, a corto plazo no mucho, pero a largo sí me acuerdo. Pero recuerdo que, claro, tú decías, porque si vamos al fondo de esto, Cristóbal decía, hay que cotizar más, y ahí había un debate, de hecho, en las opiniones. Cristóbal, ¿qué te parece a ti este proceso? ¿Estás como en sintonía con lo que dice Clau? Yo creo que efectivamente, ya sea
ya se ha propuesto, ya se ve venir ya un cuarto, incluso proyecto de retiro del 10%. Y yo creo que ocurre que la gente lo acoge porque efectivamente ya se ha visto, ya que el dinero existe, es de propiedad de las personas, es de fácil disponibilidad, permite una inyección de liquidez a las personas en momentos muy difíciles. Y hay otro, yo creo, me atrevería a decir que también hay otro elemento también que atraviesa este tema también. Ahí creo que hay una falta de credibilidad y desconfianza también hacia las AFP, sobre cómo han manejado el sistema. La gente siente que es un sistema abusivo, independiente que 2/3 del fondo acumulado para las pensiones se ha generado por rentabilidad de la misma administradora y 1/3 del fondo corresponde a los ahorros de los trabajadores y trabajadoras. Pero al margen de eso, lo que importa en términos concretos es la sensación, ¿cierto? Con la que finalmente termina la ciudadanía, que es un sistema que abusa. Podemos discutir si tiene reales fundamentos o no, pero efectivamente han sucedido hechos que dan a entender que es aceptable pensar que existen abusos, como la triangulación de fondos, o el apalancamiento, ¿cierto? Hay fondos de inversión, ¿cierto? Como las AGF, que, por ejemplo, una de ellas es dueño, el hijo de Sebastián Piñera, del presidente, y que de alguna manera este sistema ha permitido apalancar, ¿cierto? Prestarles dinero a estas administradoras de fondos para que puedan hacer negocios y generar utilidades con los intereses que cobran, con las comisiones que cobran. Por tanto, hay elementos ahí de reforma importante y todo eso es caldo de cultivo, ¿cierto? La pandemia, la desconfianza, ¿cierto? Es caldo de cultivo para que sigan impulsándose a retiros del 10%, y eso hemos visto también que tiene efectos también en el valor del peso chileno, tiene efectos también en la credibilidad internacional de Chile. También el otro día, quizás no se ha discutido mucho, pero claro, hay elementos legales también. Hay que recordar que Chile ha firmado una serie de tratados de libre comercio con otros países, entre ellos Estados Unidos, que es uno de los grandes países inversores en materia de seguros, de aseguradoras que son dueñas muchas veces de la AFP, y por tanto he escuchado por ahí que efectivamente podría también toparse con ese tipo de barreras legales respecto a los fondos, ¿cierto?, de la renta vitalicia. Por tanto, estamos en un escenario complicado. Y como ya se mencionaba, hay que pensar finalmente, claro, estamos retirando dinero, estamos sacando plata de este fondo que tiene como destino las pensiones. Tiene como destino, ¿cierto?, garantizar un futuro, una vejez digna, sobre todo pensando que la pirámide poblacional cada vez se va envejeciendo más. Las expectativas de vida, ¿cierto? Claro, las expectativas de vida, la esperanza de vida cada vez va aumentando. La esperanza de vida para mi generación probablemente rondee los 100 años de vida, y por tanto pensar en una jubilación a los 65 años probablemente para mi generación va a ser impensable. Por tanto, estos temas hay que mirarlos con una mirada de Estado, con una mirada de largo plazo, y hay que buscar alternativas para ver cómo refinanciamos un sistema. Oye, déjenme echarle pelo a la sopa. Ay, perdón. Espérenme un poquito. Se me apagó la luz. Voy. Estas cosas pasan al aire, mis chiquillos. Ya, por supuesto. Aparecí de nuevo. Bueno, ahí estoy bien, ya. Ahí está. Estamos en vivo y en directo. Si usted se viene recién conectando a la sintonía de Proyecto H Live en este programa constituyente, está invitado a comentar. Estamos hablando del tercer retiro, principalmente con constituyente independiente. Yo le voy a echar pelo a la sopa, porque yo aprendí harto de pensiones de donde vengo, y la verdad es que quiero ir un poquito más allá con este tema. Y es que si nosotros entendemos, y para bien, como decía mi amigo Juan Marcelo, que somos un solo corazón latiendo por los pensioneros chilenos, tenemos una situación que es clara, y es la actual, ¿verdad? El sistema legal, el sistema jurídico, llamémoslo así, ampara el negocio de las AFP y las aseguradoras. Eso está claro. Los constituyentes van a ser los encargados de redactar una nueva carta fundamental que va a poder permitir o restringir. Pero ¿qué va a pasar cuando precisamente quienes sean elegidos
por esta maquinaria política que es financiada, es verdad, no está financiada directamente por una AFP, pero como muy bien decía Cristóbal, hay AGF, hay grandes empresas que reciben estos dineros de las AFP para hacer crecer sus inversiones y que después la vuelta son finalmente quienes financian a los candidatos de partidos políticos. Me explico. Va a llegar un momento donde nos vamos a enfrentar al quórum y tenéis que decir, artículo Watch and Well, para que sea bien didáctico como me gusta a mí. Las AFP o el sistema de capitalización individual va a poder tener una rentabilidad o va a poder hacer un negocio. Pónganse ustedes que salga eso. Ustedes los independientes van a decir, no, nosotros queremos que el sistema de capitalización individual sea cooperativo. Vale decir, ¿verdad?, que se repartan las utilidades, ¿no es cierto?, y que los cotizantes sean aportantes, pero también sean accionistas de ese sistema. Claramente van a chocar con una barrera que va a ser del financiamiento actual. Por algo, los grandes partidos políticos de este país sacaron a sus principales elementos de cargos como ministerios para poder tener una presencia segura. Entonces mi pregunta va un poquito más allá. Vamos a la pega del constituyente. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo definimos o cómo logramos que se entienda que un servicio o un rubro que está orientado al servicio social, porque las pensiones no pueden ser un negocio, las pensiones tienen que estar aseguradas? Hoy en día se permite, ¿no es cierto?, se permite que un fondo pierda porque efectivamente las AFP le prestan dinero a través de bono al Estado o al gobierno. El gobierno se endeuda con las platas de los cotizantes. Entonces, hay mucho detalle fino que tampoco es tan difícil de entender si logramos masificar esta información, ¿verdad? Si la entiendo yo, la puede entender cualquiera. Solamente hay que repetirlo una y otra vez para que entre por aquí y no salga por acá, como le pasaba, ¿no es cierto?, a la actriz de Los Venegas. Entonces, mi pregunta va más allá. ¿Ustedes qué harían? Porque acá Franco Parisi, alguien que yo respeto mucho, está diciendo que los ejecutivos de las AFP vayan buscando pega y armando su currículum porque el negocio de las AFP se va a acabar. ¿Qué pasaría con eso? Se acaba el sistema de capitalización individual. Por otro lado, también tenemos que el sistema de reparto, en el caso de Argentina, fracaso total, empobrecimiento total, porque la figura antes era efectiva, pues la pirámide estaba al revés, ¿no es cierto? Digamos, ahora la pirámide, tenemos más gente adulta, el poder de trabajo está en los más viejos, por decirle, incluso los más jóvenes no están cotizando, porque hay mucho negocio, esto de las Bitcoin, y están todos queriendo ser millonarios como Steve Jobs, y ya no está la figura. Entonces va a haber una crisis, finalmente, en el sistema de pensiones. ¿Cómo cresta arreglamos eso? ¿Cómo lo hacemos? Y se lo hago la pregunta muy concreta para que ustedes, dentro de lo que sepan, me puedan decir, ¿sabéis qué? Yo creo que este sistema tiene que volver a ser un sistema de capitalización tripartito, no sé, ¿verdad? Como lo hemos conversado, o sistema de reparto que sí podría funcionar, o finalmente hay que cambiar de lleno el sistema de pensiones. Clau. Mira, lo voy a hacer lo más sintetizado posible. Yo siento que el Estado tiene que dejar de tener injerencia sobre las empresas. Siento que el libre mercado se autorregula, se regula solo. Las empresas como las AFP, así como un montón de otras empresas privadas, si el Estado dejara de tener injerencia política en ellas, si pudiéramos sacar los actores políticos que están metidos en los directorios, si pudiéramos limpiar la casa y dejar que las empresas trabajen solas, el mercado la autorregularía. ¿Por qué? ¿Quiénes somos el mercado? Somos nosotros. Y si a mí una AFP me da un buen servicio y me ofrece una buena capitalización, y me ofrece ser parte de esa capitalización, y me ofrece ganancias sobre lo que yo voy ingresando a ella a través de mi cotización, obviamente esas personas o esa empresa empezaría a crecer. Si la empresa crece, yo también me beneficio, se benefician ellos como empresarios, me beneficio yo como afiliada a esa empresa en la AFP. Mientras el Estado tenga injerencia, mientras el Estado sea paternalista y nos esté diciendo dónde podemos ir, cuándo podemos ir, como lo que está pasando hoy en día, o siga colocando en sus directivos a los amigos, pagando
La famosa puerta giratoria, ¿no es cierto? Nepotismo, sí, sí, es que en el fondo es un sistema nepotista el que tenemos hoy en día, donde estamos pagando favores políticos con altos mandos en cargos y no estamos dejando que esos altos mandos estén ahí por meritocracia, en realidad por los méritos y por el conocimiento que cada uno tenga. Entonces, si logramos que en la nueva Constitución podamos dejar que el Estado sea lo que debiese ser, un ente regulador y fiscalizador, y dejara que la economía se autorregulara en inversión y en manos del mercado, que somos nosotros los que elegimos, yo creo que esto se podría tranquilamente enderezar. Y nuestro Chile, que ha ido creciendo hasta hace un par de años atrás, cuando simplemente lo tomaron y empezaron a meter cuoteo político en todas las entes del gobierno, en todas las empresas del gobierno, de alguna manera empezaron a meter cuoteos políticos y a pagar favores con altos cargos, la cosa hubiera venido mucho mejor. Porque yo miro hacia atrás y miro mi Chile de hoy y digo, no hay ni una empresa estatal, no hay ninguna empresa que sea del gobierno que esté dando réditos positivos, que esté funcionando bien, que tenga una buena atención, que sea participativa con sus funcionarios, con sus trabajadores, no hay ninguna. Entonces, versus empresas privadas que vienen a competir, que vienen a invertir, que son las que generan la gran cantidad de trabajo para Chile. Y un ejemplo muy fácil, yo hoy día estaba estudiando y averiguando sobre cómo el mercado se autorregula y veía el caso de Codelco, ponte tú, que nos da pérdidas y es una empresa del Estado y nos da una ganancia que es casi irrisoria. De hecho, está teniendo pérdidas. Desde el 2014 hacia adelante ha venido dándonos pérdidas. Pero ¿qué pasa? El Estado agarra y la financia. Entonces, si el Estado financia a sus propias empresas, obviamente, ¿a quién le conviene? A ellos, porque para ellos es ese... ¿Y con qué la financia? Ojo, la financia con nuestro dinero. La financia con los dineros de la AFP, que en el fondo son mi ahorro previsional y el ahorro de cada uno de los chilenos, Claudia, que es obligatorio. Claudia, tú tocaste el tema de Codelco. Fíjate que una de las noticias más polémicas de candidatos fue lo que planteó el Rojo Edwards, como él mismo se hace llamar, el único rojo de derecha. Y leo textual, dice así en una cuña de CNN, dice: si vendemos Codelco salimos de la crisis sin ningún problema y ayudamos a todo el mundo. El candidato a gobernador en la región metropolitana propuso esta polémica, ¿verdad? Porque alude a que en Codelco se paga un sueldo promedio de 5,5 millones. ¿Ah? La idea es que no haya súper ricos en el Estado, dice. Así es. Y su contrincante, que es Karina Oliva, le respondió que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Lo cito a colación porque efectivamente... todos sabemos que el negocio de la minería es muy atractivo. Pero, Cristóbal, tu opinión sobre este tema, porque, mira, si bien es técnico, pero hay que hacer esa bajada para que la gente entienda cómo funciona el sistema. Por ejemplo, hasta entender que una acción no es lo mismo que un bono. ¿Ah? Es un detalle tan sencillo, pero que marca tanto una diferencia, ¿verdad? No vamos a hablar de vender en corto, vender en largo y todo eso, que son temas un poquito más avanzados, pero para que se entienda cómo se manejan las platas que las AFP sacan del ahorro obligatorio y las invierten en el sistema financiero. Cristóbal. Claro. Bueno, hemos tocado varios temas. Quiero partir del más reciente. Yo creo que la propuesta de Rojo Edwards es mala en sí, principalmente porque hay una máxima en las finanzas públicas, que finalmente tú vas a vender. Actualmente Codelco es un activo del Estado, es una empresa, son FAS, es un bien, ¿cierto? Un inmueble es un activo del Estado. Por tanto, no vas a vender activos del Estado para financiar gasto corriente. O sea, el gasto corriente, hay una máxima de las finanzas públicas que dice que el gasto corriente se tiene que financiar con ingresos regulares, ingresos permanentes.
Por tanto, sería una mala idea, creo, vender una empresa para gastar en gasto corriente o en bonos que por último se vayan a entregar una única vez. Distinto sería si es que vendiera Codelco para gastarlo en inversión pública, crear otra empresa mixta, que sea un fondo de inversión, como existe, es un fondo de inversión que se creó durante el gobierno de la presidenta Bachelet II y que va a financiar en parte el cable de fibra óptica que viene desde Australia hacia Chile. Por tanto, creo que por esa razón es una mala medida. Respecto al tema de las pensiones, yo creo que el Estado sí tiene que tener un rol importante, porque hablamos también de un tema de seguridad social. Como lo mencionaba en un capítulo anterior, el sistema de capitalización individual era la gran promesa que los trabajadores y trabajadoras íbamos a vernos beneficiados, ¿cierto? Por el mercado accionario, el mercado bursátil, de poder invertir a través de la AFP. Y eso iba a hacer acrecentar nuestros ahorros. Por tanto, y ese sistema, como lo mencionaba la vez pasada, suponía la existencia de un mercado laboral bastante más estable, donde las personas ganaron un buen sueldo, no hubieran lagunas previsionales. Por tanto, es un mercado laboral que hoy en día, bueno, no existe. O sea, alrededor del 25% de nuestra población vive del trabajo informal, por tanto, difícilmente va a cotizar algo en el sistema de la AFP. Por tanto, teniendo presente todos esos factores, que existe alta laguna previsional, sobre todo en las mujeres. Piensa que las mujeres muchas veces tienen alta laguna previsional, principalmente porque ya se ve, hoy en día se ve menos, pero hace algunos años o incluso algunas décadas atrás, las mujeres cuando iban a ser madres dejaban sus trabajos, en muchos casos. Por tanto, no tienen cotizaciones dentro del sistema. Por tanto, tenemos que avanzar como país, creo yo, hacia un sistema mixto, donde exista el sistema de capitalización individual, pero sobre una base también de un sistema más solidario. Y creo que las propuestas que se han hecho al respecto de aumento del porcentaje de cotización tienen que ir en esa línea. Parte de ese aumento de las cotizaciones tiene que ir a robustecer el pilar solidario y sobre ese piso se construye el sistema también de capitalización individual en función de los ahorros que tengan los trabajadores. Por tanto, bueno, y este aumento también creo que en línea con las recomendaciones internacionales tiene que ser tripartito, porque sobre todo teniendo presente los bajos sueldos que tenemos en nuestro país, por tanto es importante que ese mayor aumento sea con cargo también una parte al fisco y con otra parte a los empleadores. Y eso va a suponer, por supuesto, una carga fiscal importante, lo que implica hacer una reforma tributaria. Ya se han planteado distintos mecanismos, aumento a distintos entes internacionales, entre ellos la misma CEPAL. Han sugerido también aumento a los impuestos a las grandes fortunas en nuestro país. Y también estudiar el tema de las exenciones tributarias. O sea, sí, que hay varias exenciones me da mucha confianza, Cristóbal, y ahí da un contrapunto con el tema, por ejemplo, la OCDE, tan citada por el ex ministro Briones. Hay cosas que de repente por ahí o sea, entiendo la figura de este consejo de recomendación, pero aquí vamos a hablar de la OMS, pero no sé, a mí me queda súper claro, yo creo que hay una solución, ¿no? Y con esto ustedes me van a decir, pero Alarcón, qué divertido, po. Hay un sistema de pensiones que funciona pero perfecto en este país, po. Y de hecho es de las personas que tenían el poder cuando se crea el sistema de nosotros, que son las Fuerzas Armadas. Ese sistema funciona, pero de reloj, y no ve a ningún funcionario, un ex, ¿no es cierto?, militar o de las Fuerzas Armadas, que tenga problemas de jubilación, a ninguno. Por lo tanto, sería mirar para el lado y decir, oye, parece que este sistema funciona. ¿Será inviable aplicarlo para toda la población? Bueno, me imagino que tienen que haber por lo menos estos expertos que pueden explicar el porqué, pero yo no he visto a ningún jubilado de las Fuerzas Armadas de este país con problemas en su jubilación, y ese es un sistema de pensiones que está activo, vigente, y que le cuesta mucho dinero al Estado. Solo lo dejo ahí a colación como para ir cerrando el tema de las pensiones,
y metiéndole el pelo a la sopa que me encanta a mí. Pues averigüe usted pues, cómo es el sistema de jubilación. Y no con esto me tiro en contra de las Fuerzas Armadas, porque tengo muchos amigos militares, no, pero el sistema es totalmente diferente. Solo un Cristóbal, detalle, ¿sí? Daniel, que el sistema de las Fuerzas Armadas le cuesta al fisco lo mismo que actualmente gasta en el sistema en el pilar solidario. Por Claro, tanto, para que hagamos las pero funciona, dimensiones. Y pero son funciona. obviamente mucho menos personas. Claro. Chiquillos, vamos a hablar de pandemia también porque no, esto del COVID no solamente se va a ver, no es que yo creo que va a terminar acá, ¿ah? Esto es un cambio absoluto en el hábito de las personas, no sabemos, creo que esto incluso se hablaba de una vacuna que iba a ser anual, como la influenza en su momento, pero sin duda que la pandemia ha abierto, ha mostrado, ha visualizado la tremenda desigualdad que hay en este país. ¿Ah? Cuando tenemos ministros que dicen, oye, realmente estoy impactado por el nivel de hacinamiento en las comunas más pobres del Gran Santiago, cuando tenemos estos casi guetos que se han formado, y bueno, hoy, precisamente hoy jueves, comunas emblemáticas pasan, ¿no es cierto?, a fase 2 y permite, por ejemplo, que se reactive la economía, que ojo, también pagan impuestos, por lo tanto el Estado también recibe de ese funcionamiento. Para ustedes, en el tema del manejo de esta pandemia y hablando de un sistema gubernamental que trabaja la pandemia, que recibe instrucciones o que sigue medidas, ¿cómo ha sido este tratamiento? Y dentro de la nueva constitución, y estoy hablando de estado de catástrofe, estado de emergencia, todo lo que implica toques de queda, ahí ustedes saquen un resumen para que puedan contextualizar o argumentarme básicamente cuál es su opinión frente a, por ejemplo, las medidas de confinamiento, el tema del comercio. Hoy día yo veía las noticias y la gente llenó los malls, ¿ah? Pero sin embargo por meses no se puede ir a la playa, como, no sé, situaciones como esa. ¿Qué les parece a ustedes cómo ha estado el tratamiento de la pandemia? Y bueno, no les voy a preguntar si ustedes, o sí, pues, pasaron a fase 2, están dentro de qué grupo o de qué comuna, Clau. Yo vivo en la comuna de Maipú, seguimos en cuarentena porque no tenemos tanto dinero parece, eh, pero fíjate que, wow, para mí es todo un tema esta cuestión de la cuarentena. Eh, ¿Por qué es un tema? Porque yo mis fines de semana andaba en moto, salía y qué sé yo, y me carga que me tengan obligatoriamente encerrada. No creo, en verdad es que yo difiero terriblemente con este sistema, con esta dictadura sanitaria, y para mí es eso, es una dictadura sanitaria. No creo en una vacuna que no te inmuniza, que al final termina siendo un tratamiento, porque solamente te promete que no te vas a contagiar de gravedad como para llegar a un respirador, pero no te va a inmunizar de un bicho que tampoco claro. jamás, claro, y de un bicho que no ha sido ni siquiera... ¿cómo se dice? Separado, investigado. No, en verdad que no. No me entra en la cabeza cómo podemos ser tan fácilmente dominados por el miedo. El otro día escuchaba las noticias y hablaban sobre cuántas personas se han contagiado. Y en verdad, desde que se empezaron a colocar las vacunas, se fue exponencialmente hacia arriba la cantidad de contagios. Entonces le echan la culpa a las vacaciones, porque veníamos llegando de vacaciones, los que salieron, etcétera. Un montón de situaciones extra, ¿no? Después nos mandan todos a cuarentena de nuevo, un mes. Ahora el contagio no ha bajado a nivel nacional, según las noticias y los medios de desinformación masivos, pero sin embargo levantan las cuarentenas a algunas comunas, curiosamente podríamos llamarles ABC1, ¿ok? Las Aunque en comunas realidad no más tengo... pudientes del Gran Santiago. Claro, sí, De que hecho, tienen ¿sabes más cuáles son? recursos. ¿Sabes cuáles son? Mira, Sí, estamos hablando de Providencia, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Alhué, Independencia, Melipilla, sí, Talagante y Ñuñoa. así es. Así es. Entonces, en realidad, si tú me preguntas qué me pasa a mí con esto, yo trato de ser lo más rebelde sin causa que hay. Yo, bueno, soy naturópata por otro lado, y yo creo, como hablábamos delante con mi esposo,
yo creo en los abrazos, yo creo en la risa, yo creo en mantener una actitud alegre, porque eso mantiene tu sistema inmune en pie, eso mantiene tu sistema inmune sano, el alimentarte bien, el no alimentarte con cosas procesadas, el alimentarte lo más natural posible, como tú decías, poder ir a la playa y respirar ese aire marítimo que lleva un montón de minerales a tu cuerpo, a tu salud. Es lo mejor que hay, y caminar por el parque forestal y abrazar un árbol no tiene precio. El poder ir al Cerro San Cristóbal y sacarte los zapatos en alguna de sus plazas y tener el contacto con la tierra tampoco, eso te energiza terriblemente y positivamente. Entonces, si tú me preguntas a mí, Halcón, para mí esta dictadura sanitaria es totalmente descabellada, acá hay intereses económicos por detrás, el plan es empobrecer la ciudad, es empobrecer a la sociedad para que nos enfermemos de pena y de miedo. Y hay mucha gente, yo estuve leyendo mucho, bueno, siempre me estoy informando, pero la cantidad de gente que no ha podido detectarse un cáncer, la hipertensión como ha crecido, un montón de enfermedades que eran de cuidado progresivo y sin embargo ahora no tienen atención porque no son COVID. ¿Sí Claro. me entiendes? Están enfermándonos desde otro ámbito. Ahí generalmente tu argumento, que lo entiendo perfectamente, ahí como que entra este comentario también que viene a decir, bueno, pero si esto existe, el COVID o son negacionistas, o esto no es una dictadura sanitaria, y están esos comentarios finalmente, y que casi se genera como que quienes piensan efectivamente que una terapia natural, un reforzamiento inmunológico a través de la alimentación sana y todo esto, que yo lo comparto absolutamente, pero están atentando prácticamente, son irresponsables. Cristóbal, ¿cuál es tu visión sobre el tratamiento gubernamental, básicamente? Porque también están los temas de autocuidado, que son muy responsables, que las fiestas, bueno, pero en el tratamiento general, gubernamental de la pandemia. Sí. Yo creo que hay que recordar que estamos en una pandemia, la peor emergencia sanitaria en los últimos 100 años. Por tanto, esta no es una cuestión que hay que tomarse a la ligera. Esta es una verdadera guerra sanitaria contra un virus. Por tanto, ante una situación tan extraordinaria como es la peor pandemia de los últimos 100 años, requiere medidas extraordinarias. Por tanto, yo entiendo en ese sentido, a nadie de nosotros obviamente que nos gusta que nos limiten la libertad de desplazamiento. Yo también he sufrido bastante con el tema del encierro, sobre todo piensa tú en los sectores en los barrios más populares, donde las viviendas son de 40 metros cuadrados, hay alto hacinamiento, 8 o 9 personas viviendo en una vivienda de ese tamaño. Por tanto, son situaciones realmente difíciles. Pensemos también en que hay temas también que se agravan, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres. Han aumentado las llamadas y las denuncias sobre ese tipo de casos porque justamente el encierro, ¿cierto?, ha impulsado, ¿cierto?, que las víctimas tengan que convivir más tiempo con sus victimarios, en el caso de la violencia de género. Por tanto, el tema del encierro es un tema complicado, de las restricciones de las libertades, los efectos económicos que ha tenido, pero hay que entender que hay un tema de salud pública, hay un tema, ¿cierto?, de eso estamos hablando, no es porque existe una confabulación detrás, no es porque se quiera hacer, ni mucho menos, sino que ante situaciones extraordinarias hay que ocupar medidas extraordinarias. Por tanto, yo lo leo en ese sentido. Por tanto, creo que las restricciones debiesen haber sido antes. Creo que el Estado debió haber tenido una propuesta, ¿cierto?, fiscal mucho más agresiva, de forma más temprana, porque una cosa es decirle a las personas váyanse a su casa, pero váyanse a su casa y rásquese con sus propias uñas. Y es lo que hemos estado conversando, el retiro del 10%, etcétera, el uso del seguro de desempleo, etcétera, etcétera. Que no ha sido así, por ejemplo, en otros países, principalmente más desarrollados, que han hecho una inversión fiscal o se han endeudado.
de manera un poco más agresiva, justamente entendiendo que es un contexto totalmente excepcional, totalmente excepcional. Por tanto, yo lo leo en esa clave. Y claro, ahora hemos visto que han salido de la fase 1 las comunas del sector oriente. Quiero creer principalmente el sector oriente y otras que ya he mencionado, quiero creer que se trata justamente debido a criterios más bien de orden sanitario. Sabemos que en el sector oriente tiene ciertas características, ¿cierto? Donde hay menor hacinamiento, las casas son más grandes, las casas hay mayores metros cuadrados, ¿cierto? Con más áreas verdes, más patios. Todo eso tiene una influencia. La gente tiene más capacidad, más infraestructura más infraestructura de telecomunicaciones para pedir todo por delivery. Por tanto, no es necesario como los sectores más pobres, que hay gente que, por ejemplo, vive el día a día, que tiene que saber salir a vender a la feria, a la calle, a donde sea, sus productos. A eso sumarle, claro, el hacinamiento, no hay para dónde salir, por tanto, yo creo que se deba a ese tipo de elementos, ¿no? Oye, pero les hago al tiro como para ver una solución. Por ejemplo, la pandemia económicamente no le va a pegar igual a todo el país. ¿Por qué? Yo soy de región, siempre he sido provinciano, ¿eh? Y como provinciano sé perfectamente que las regiones muchas veces viven solamente del turismo, o tienen a la agricultura, ¿no es cierto? O viven de los servicios. Y en este caso, nosotros, por ejemplo, dentro de la legalidad o de nuestra actual constitución, tenemos como régimen que los impuestos todos son centralizados, ¿verdad? O sea, todos los impuestos que se pagan en el país, de Arica a Punta Arenas, van a un arca que está desde el centro y un gobierno central distribuye, ¿verdad?, para las regiones. ¿No sería el momento de pensar de que parte de los impuestos, y esto con esto hablo porque para Santiago va a ser mucho más fácil salir económicamente de la pandemia, porque es una capital, consumo, gente, vive, lo sabemos. Pero para una Arica, por ejemplo, como me toca a mí, o para un Punta Arenas, claro, Punta Arenas es zona franca, pero, una región que vive y que se ha visto golpeada absolutamente porque vivía del turismo. Y si los impuestos que se generaran en las distintas regiones quedaran en cierta parte en la región, otro gallo cantaría. Y esto se los digo porque en el tiempo más pujante de Arica fue el tiempo del Puerto Libre, cuando los impuestos quedaban, que se generaban en la ciudad por el puerto, quedaban en la ciudad y se invertían precisamente en la ciudad. O sea, no se iban a Santiago, o no se venían a Santiago, para después devolverse con un programa especial. No sé si me explico, porque eso sería una reestructuración del sistema económico absoluta, y que yo no sé si está hoy en planes de ser cambiada. ¿Me explico? No sé qué les parece. Sí, por favor, no hay problema. Ya, no olvidé decir, efectivamente efectivamente así, o sea, existen los tributos, los únicos tributos como descentralizados que existen son el permiso de conducción que cobran las patentes municipales. El resto son todos centralizados y en general en términos de gestión el servicio de impuesto interno funciona bastante bien. Es un servicio de impuestos, es un modelo de impuesto interno de servicios que tenemos en nuestro país. Sí, pero yo no hablo de la administración, yo hablo del FNDR, de cómo el gobierno, claro, distribuye el fondo. Sí, voy para allá. Por tanto, siempre el tema de la descentralización fiscal ha sido un tema polémico, principalmente porque hay regiones principalmente regiones, por ejemplo, como la Araucanía, que es la más pobre de nuestro país. No así las regiones mineras, que son las más ricas, o la región de Santiago, que también, y la región de Magallanes, que son dentro de las más ricas del país. El resto de las regiones, quizá algunas sí, pero hay otras que sencillamente no pueden vivir de sus ingresos. Y otro tema que también es complicado respecto a la discusión es que también cuando tú generas mayor libertad en las regiones o provincias para generar sus propios tributos, sus propias tasas de impuestos, es que entre las mismas regiones empiezan a competir por los impuestos para llevarse a las empresas. Y eso, en términos generales, lo que potencialmente termina generando es que tu recaudación fiscal, a modo general, disminuye.
porque las regiones empiezan a competir por disminuir los impuestos y llevarse a las empresas. Por tanto, hay que tener siempre presente esos temas, sobre todo en un país tan pequeño como el nuestro. Dicho eso, creo que hay que avanzar hacia a una mayor descentralización fiscal. Creo que es importante, sobre todo en ciertos sectores, ponte tú, como ya lo mencionaba, de la minería, que puedan disfrutar mayormente de los beneficios de la industria pujante que se genera en esos sectores. Por tanto, creo que hay que establecer mayores niveles de autonomía, siempre resguardando estos dos aspectos que ya mencioné, que también no son temas menores. Creo que es importante establecer mayores niveles de autonomía y entiendo que en esa línea también hemos tenido avances progresivos en materia también de descentralización política. En la medida en que podamos tener mayor descentralización, primero política, administrativa, creo que sobre la base de eso podemos ir discutiendo mayores niveles claro. de Oye, claro, administración. pero que con esta metida del delegado presidencial al gobernador electo, es la cuchifleta más grande que hay, es cosa de las competencias de cada uno, y al final saben Por que supuesto. va a seguir siendo el centro. Clau, ¿qué te parece a ti? Es una idea que tiré así al halconcito, como que no quieren la cosa, ¿no? ¿Ah? Ya conocemos las ideas del halconcito. Bueno, yo no sé para qué dejé hablar a Cristóbal primero porque lo dijo todo, pero sí, le encuentro mucha razón. Yo creo que es necesario la descentralización, es necesario que los ingresos lleguen a los poblados. Hay gente en Puerto Cisne, hay gente en La Junta, Puyuhuapi, que dependen de la pesca, que dependen de su proceso agrícola en los pequeños poblados, para el norte también. Entonces, si ellos pudieran quedarse con parte ojalá, ni siquiera con parte, si ese es el tema. Yo creo que la descentralización es importante porque así los recursos llegarían de inmediato a las personas que les corresponden. Yo escuchaba el otro día a Nidia hablar, y mira, es algo sumamente parecido, que ella, si quería una buena atención en FONASA, se iba a un consultorio donde le hacían el escáner y la radiografía, todo uno, aunque no le correspondiera, ¿cierto? Y le quitaba el derecho o el pago que le daba el gobierno a esa comuna por las personas de ahí. Bueno, esto pasa más o menos igual. Si las regiones pudieran hacerse cargo de sus propios ingresos, no solamente del Servicio de Impuesto Interno o el permiso de circulación, sino que lo que producen, esto podría servir inclusive para hacer crecer un montón de comunas a lo largo de todo Chile, porque las empresas, si tuviéramos una buena forma de incentivarlas a que aportaran en estas comunas o en estas ciudades más apartadas del centro, habría una tentación, ¿no?, por parte del gobierno para que las empresas pudieran, ¿cómo se dice esta palabra? Se me va, pudieran invertir en estas comunas. Y descentralizar la industria. Exactamente, son cosas fáciles de hacer como para poder ayudar a levantar estos pequeños poblados y estas grandes ciudades que están alejadas de la capital, y para que Santiago deje de ser Chile. Aparte que somos un país tan largo donde la logística Exacto. es complicada, entonces, bueno, yo oro por Mariquita y Parinacota, que quiero tanto y que conozco tan bien. Oye, tenemos saludos a esta hora de la noche, cuando ya estamos casi despidiendo el programa, los voy a leer todos de corrido. Dice, buenas noches, vuelven los candidatos independientes de la lista Venceremos, maravilloso, distrito 8. Juan Luis González nos dice, pregunta, ¿qué piensan realmente de las futuras pensiones? Bueno, ahí, Juan, comentamos en el primer bloque sobre el tema de pensiones. ¿Por qué las AFP, según Nidia, según Claudia aquí, son tan buenas, independientes de los retiros, son tan buenas y las pensiones son miserables? Pues ahí hay un cuestionamiento ahí, Claudita, a uno de tus puntos. Orlando Molina dice, las AFP no han sido el problema. Mira, ahí están contigo. Dice, el problema han sido los políticos que han ido cambiando las leyes respecto a las AFP en perjuicio de los cotizantes y beneficios del Estado. Esa es la respuesta. Solicitando recursos económicos de las AFP a cambio de modificar las leyes a beneficio de la AFP. Qué buen comentario te mandaste, Orlando. Es tal cual, Pascual. Andrés
Es Leal dice, buenas noches, saludos desde Arica, saludos para ti, Arica querido. Luchito Horacio dice, hola, llegué un poquito tarde desde Pudahuel, los saludo. Gladys Díaz dice, saludos y cariños a Cristóbal. David, desde Instagram, dice David Carrasco, manda puros aplausos de ahí arriba de su bicicleta. Guille García dice, me parece que no vacunarse, con respecto al tema de la pandemia, es peligroso. El aumento de los casos cuando comenzó la vacunación fue principalmente porque mucha gente se relajó. Pregúntenle a los candidatos si saben cuál es el mecanismo de acción de las distintas vacunas. Bueno, ya no lo tratamos, se nos pasó eso. Mariela nos dice, pero si las vacunas jamás han buscado evitar el contagio, lo tenemos claro, eso solo es para disminuir los riesgos de que se ponga más grave. Bueno, saludos que nos llegaron, voy a ver si tengo uno, dice Minerva Mejía, saludos Cristóbal, un abrazo. Muchos saludos, mucho comentario y cada vez la gente está más interactuando con nosotros. Se dan cuenta, chiquillos, cómo vamos llegando, porque la idea es conversar, es que puedan compartir este live de los constituyentes. Vamos a tener a constituyentes de otros distritos, de otras regiones, y si tú quieres participar también, conéctate a través de un mensaje interno, porque la verdad es que queremos darle espacio a los independientes. Esa es nuestra misión. Acá el equipo de Proyecto H Live, junto a la lista Venceremos, dijo, queremos un espacio para hablar de los candidatos independientes, porque, insisto, está todo escrito y hecho para que la constitución que escribamos, que ojo, porque hay un plebiscito de salida, ya tuvimos un plebiscito de entrada, pero después vamos a tener que votar si la constitución nueva es mejor o peor que la anterior. Y ese plebiscito de salida va a ser obligatorio. Entonces tenemos la misión de redactar una muy buena constitución, porque si no va a ser lo mismo. Y la verdad es que ahí está el gran desafío de todos los chilenos y chilenas, de que entendamos que, por último, al tener independientes, vamos a poder jugar con el quórum. Y eso no se los puede olvidar, y eso lo voy a seguir repitiendo en todos los capítulos para que podamos tener conciencia de la importancia de ir a votar y ojalá votar por independientes. Cristóbal y Claudia, llegamos al final del programa, encantado de haber conversado con ustedes, cada vez me voy sintiendo más en confianza, un día nos podemos pegar un reggaetón, un desafío Cristóbal, otro día podemos salir a andar en moto, pero vamos conociéndonos, y usted que está en la casa y que nos acompañó con la sintonía, muchísimas, pero muchísimas gracias. Claudita, Cristóbal, que estén muy bien, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chiquillos. Muchas gracias, Cristóbal. Chao. Chao. Gracias, Halcón.